Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, acordaros, por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, pues darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay material que os parezca interesante, por favor, difundirlo y proponer a otros que se suscriban. Bien, por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, en los comentarios, y en la medida en que podamos los iremos comentando o analizando a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vamos allá. Adriano nos dice: son los dueños del sur global. Sí, se está refiriendo a este comentario que hacía otro de nuestros seguidores, en el sentido de que cómo van a subsistir los países occidentales sin que son deficitarios en recursos naturales y materias primas, sin el acceso a esos recursos, ¿no?, que están en el sur global, decía. Entonces, Adriano dice, es que son los dueños del sur global. Bueno, y como comentábamos, este es precisamente el reto, ¿eh? Es decir, el mundo se está dividiendo precisamente, o en buena parte, por las medidas que estamos adoptando en Occidente. Esto estalló con las sanciones a Rusia, que obligaron a todos los países a posicionarse, y de pronto nos estamos encontrando con un mundo dividido en dos: Occidente y sus aliados por un lado, y los países en general, los países emergentes y en desarrollo por el otro. Claro, si eso continúa en esta dirección, podemos perder el acceso a unas materias primas y a unos recursos naturales que para nosotros son imprescindibles, ¿no? Hay que ver, bueno, lo que ya le está pasando a Alemania con la materia prima, con los hidrocarburos rusos, o a Francia con los recursos naturales de África, ¿no? Bien, en este momento o hasta ahora, Occidente ha sido el dueño del sur global y lo ha resuelto por esa vía, pero esto se está terminando. Estamos ante una rebelión de los países emergentes y en desarrollo contra Occidente o contra esas corporaciones que controlan Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que en el nuevo contexto Europa lo va a tener que plantear de otra forma, ¿no? Va a tener que asentar su desarrollo con medidas estructurales radicales internas, y además pues tejiendo otro tipo de relaciones con los países en desarrollo y emergentes, relaciones que se basen en el beneficio mutuo, en las que Europa gane, pero que también gane, en las que también ganen esos países necesariamente, ¿no? Bien, Adriano nos dice también: yo no veo en un futuro próximo ni a Larry Fink ni a Bergoglio entre rejas, por desgracia. Bergoglio, supongo que se refiere a Bergoglio, ¿no?, al Papa. Bueno, Larry Fink es el director o el responsable ejecutivo de BlackRock, que sabéis que es la más importante de estas gestoras de activos que controlan casi todas las grandes multinacionales occidentales, con entre un 5 y un 10% del capital, ¿no? Bien, no lo ves, pero yo creo, ya sin personalizar en esto en concreto, vamos a hablar de ese poder corporativo que controla Europa y Estados Unidos. Yo creo que ellos no es que se estén viendo entre rejas, se están viendo el peligro de acabar entre rejas, ¿no? Y pues nosotros poníamos como referencia lo que les pasó a los oligarcas en Rusia, a partir del momento de la revolución Putin en el año 2000, en el que Putin, digamos, su grupo, pues llegó al poder y precisamente empezó a luchar contra los oligarcas para sacarlos del poder, y esto llevó a que algunos de ellos acabaran en la cárcel o en el exilio, ¿no? Y yo creo que precisamente, bueno, son oligarcas que además están relacionados con estos oligarcas occidentales, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, creo que ellos ahora están dispuestos a todo, precisamente no solo porque estén en riesgo su control del mundo, no solo porque esté en riesgo también su control sobre Europa y Estados Unidos, sino porque su propio futuro personal está en riesgo, ¿no? Está en riesgo, pues, su capacidad de generar riqueza, de disponer de riqueza, y que, ¿por qué no?, depende de cómo vayan las cosas, pueden acabar entre rejas, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, otra cosa es predecir el futuro, pues es un tema siempre difícil, ¿no?
pero bueno. Viviana Foes dice: los suecos están metidos hasta el cuello en la guerra de Ucrania. 17 bases americanas en Suecia están colocando armas nucleares en el norte de Suecia porque tiene menos población. Finlandia y Noruega se negaron a tener armas nucleares, pero Suecia aceptó. Somos un país ocupado por los Estados Unidos. Bien, bueno, pues esta es la situación, efectivamente. Los países, justo en este momento, claro, muchos países en las últimas décadas nos habían planteado que tener armas nucleares suponía los riesgos que en este momento se ve que suponen, ¿no? Pero efectivamente estamos en un contexto en el que cada vez se visualiza como más posible, vamos a decir, un contexto de guerra nuclear. Por lo tanto, hacer ese tipo de apuestas tiene un riesgo estratégico claro para el país y para su población, ¿no? Bien, un país ocupado por los Estados Unidos. Bueno, de forma indirecta o indirecta hay un control o de los Estados Unidos o del poder corporativo en prácticamente toda la Unión Europea, ¿no? Hay dos países que se han despegado de ese control: Hungría y Eslovaquia, ¿no? Hungría, ya sabéis, con un partido de inspiración democristiana, y Eslovaquia con un partido de inspiración socialdemócrata, ¿no? Venga, Yago Barrutia. ¿Suecia o Finlandia es el de las 17 bases yanquis? Creo que en Finlandia hay 15 bases. Bueno, no lo sé, algunos se lo podéis aclarar, ¿no? A ver, Arien Yavana. Lo que dice de la empresa pública es valioso. Espero que profundice y ejemplifique sobre este tema, pues hay mucho mito al respecto. Bueno, ya hay datos contundentes, pero ya sabéis lo que estamos diciendo. No se trata de que haya datos contundentes para tomar una decisión dentro de esa dialéctica habitual de si es mejor la empresa pública o la empresa privada. Hay datos contundentes para decir que la empresa pública puede ser mejor que la empresa privada, o que parece que es mejor en determinados sectores y actividades, ¿no? Y el ejemplo más claro es lo que está pasando en el conjunto de las grandes empresas en el mundo, como las empresas públicas han pasado durante este siglo XXI del 5% al 20%, y como los países emergentes, pues Rusia y China sobre todo, están haciendo enormes apuestas estratégicas con éxito en distintos sectores a través de grandes empresas públicas, ¿no? Yo creo que esto es un argumento, digamos, implacable, ¿no? Un argumento rotundo a favor, digamos, no de que la empresa pública es mejor, es otra cosa, sino de que la empresa pública puede ser mejor, ¿no? Bien, la cuestión fundamental es superar esa mitificación ideológica que al final es un lavado de cerebro, de que las empresas públicas son mejores, o de que por sistema, o de que las empresas privadas son mejores, ¿no? Bien. Javi Bembe. Las grandes corporaciones son las que ofrecen dinero a los candidatos en política para luego recuperar con creces lo invertido. Bueno, las dinámicas o instrumentos que se utilizan no son los mismos de unos países a otros. Pero bueno, eso que tú dices funciona de forma muy directa en Estados Unidos, donde los partidos políticos son débiles, las candidaturas están muy personalizadas, y esos candidatos recaban dinero de distintos ámbitos y fundamentalmente de grandes empresas y grandes inversores. Entonces, la dependencia luego política de estos candidatos, si consiguen ganar las elecciones frente a esas empresas, es total, ¿no? Es total, ¿no? Y esto se hace pues sin ninguna vergüenza, ¿no? Claro, en otros países, o también en Estados Unidos, pero en otros países fundamentalmente se utilizan otros instrumentos, ¿eh? La financiación no tanto de los candidatos cuanto de los partidos, o de las fundaciones relacionadas con los partidos, o la compra o inversión en medios de comunicación de una determinada ideología. Bueno, hay muchísimos instrumentos. Las puertas giratorias para comprometer a los políticos que saben que cuando termine su carrera política, si se portan bien con las grandes empresas,
tienen expectativas de conseguir un buen puesto en estas grandes empresas, etc. Bien. Vamos a ver. María Extensionate. Hola, ¿sabéis que casi toda la flota de la OTAN está en las Islas Kuriles, cerca de Vladivostok? Para la OTAN, un frente directo utilizando a Japón. Por eso dimitió su primer ministro. ¿Primer ministro o ministro de Asuntos Exteriores? No sé. Bueno, efectivamente, se está hablando mucho de eso estos días, de que Estados Unidos puede estar intentando abrir otro frente o que sus países aliados abran otro frente en el Pacífico, ¿no? Y bueno, ya decíamos que estamos en unos meses claves desde el punto de vista de esa escalada estratégica que la OTAN o el poder corporativo occidental, como queráis, está intentando a toda costa, tanto en Oriente Medio como en el conflicto en Ucrania. Y claro, esto sería evidentemente otra forma de conseguir esa escalada, abrir otro frente en el Pacífico. Y ahora se está hablando mucho, si en el Pacífico se hablaba de Taiwán, también del mar de China, de los conflictos entre China y Filipinas al respecto, ¿no? Pero estos días se está hablando mucho de Japón, sorprendentemente, ¿no? De que puede estar habiendo presiones con respecto a Japón para que abra un conflicto con Rusia sobre las Islas Kuriles, un conflicto en el Pacífico. Bueno, vamos a ver si esto se confirma o no. A ver, Adriano, ¿nos podría decir si existe algún rincón en el mundo libre de las garras de la cleptocracia internacional? Bueno, claro, libre de las garras literalmente parece que quiere decir que esa cleptocracia internacional no tenga ninguna influencia. Yo eso no creo que exista. Es decir, probablemente en todos los países del mundo hay influencia de uno u otro tipo. Otra cosa es que los gobiernos estén fundamentalmente libres de esa influencia. Y yo creo que eso pasa claramente en los países emergentes, sobre todo en China y en Rusia, y en los países que se están acercando a su órbita, tanto países emergentes como países en desarrollo. En los países del entorno, vamos a decir, de la OTAN, pues tendríamos pues claramente Eslovaquia y Hungría. ¿Vale? Pero claro, eso ya digo no quiere decir que el poder corporativo no tenga influencia en esos países. O sea, esa influencia no llega a controlar el gobierno. Es otra cosa. Pablo Beunza. Vivimos dentro de una oligarquía. Sí, bueno, ya dijimos que a veces se utiliza la palabra oligarquía y otros que quiere decir gobierno de pocos, y otras veces cleptocracia, que es gobierno de los ricos. Cuando esos pocos son a la vez los ricos, pues se habla también de una oligarquía cleptocrática o de una cleptocracia oligárquica. Normalmente oligarquía cleptocrática se dice, ¿eh? Cuando esos pocos que gobiernan son los ricos. Bueno, dice que fomentamos que nuestros hijos trabajen en puestos de trabajo de calidad alta, evitando a toda costa que trabajen en puestos desagradables o exigentes, generalmente trabajos más físicos, que en la práctica son menos cualificados y peor pagados. Bueno, sí, yo creo que esto es una evolución natural, ¿eh? Pero claro, el problema cuál es que a efectos de mantener en los precios de la mano de obra baratos o reducirlos, pues el poder corporativo utiliza distintos medios, ¿no? Uno de ellos es la emigración masiva, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero claro, esto genera que el mercado no funcione por sí mismo. Está distorsionando, rompiendo la lógica del mercado, ¿no? Porque claro, el mercado laboral llevaría a que si nuestros jóvenes tienen cada vez mayor cualificación, les cuesta cada vez más
optar por trabajos de carácter físico, con esfuerzo físico o desagradables, esos trabajos de esfuerzo físico desagradables sean cada vez mejor remunerados y con mejores condiciones laborales para hacerlos más atractivos. Pero eso no sucede, ¿por qué? Porque hay una disposición masiva de ese ejército laboral de reserva. Bien. Pablo Beunza dice también: el que media España agraria esté sin cultivar se debe más a la mano corporativa desde Bruselas que a la propia iniciativa de los agricultores. Las pautas que marcan las élites en el campo tienen un propósito muy definido: conseguir bajísimos precios y generar dependencia. Bueno. Todo esto me indica que la influencia corporativa en el campo también ha extendido tentáculos en procesos de limitación de producción, tipos de semillas, control agrario, tipos de explotación y reducción drástica de ganaderías, etc. Bueno, sí hay mucha especulación sobre este tipo de medidas, parece que son denunciadas por los agricultores en toda Europa fundamentalmente, ¿no? Y hay mucha especulación sobre cuáles son las motivaciones de todo esto. Pero bueno, se están relacionando con la incorporación a este sector en ciertos ambientes de estos círculos corporativos, estos grandes inversores, ¿no? Y con el fin de conseguir una mayor rentabilidad para estos inversores, pues están reduciendo explotaciones que les podrían hacer la competencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, en los próximos meses o años iremos comprobando si esto es así o no. Pablo Beunza también nos dice: desprenderse de conceptos mentales, sobre todo ideológicos, es verdaderamente un ejercicio en el que la mayoría no está preparada. La persona adquiere ideologías en las que basa su vida. Desprenderse de arraigos y conceptos requiere de un desarrollo filosófico en el que la mente se observa llegando a un estado de no diferenciación. Bueno, sí, hay grados en esto, ¿no? Efectivamente, pero es cierto, nosotros esto lo hemos comentado muchas veces, es decir, somos a la hora de interpretar la realidad, una combinación de emoción y de razón, pero en concreto en el ámbito ideológico tendremos a agarrarnos a nuestras emociones y nos resulta muy difícil movernos, aunque los datos, la información que recibimos cambien. Los datos, la información objetiva nos debería decir que, por ejemplo, tenemos que cambiar de ideología o adaptar esa ideología a esos nuevos datos, y sin embargo no lo hacemos porque las emociones nos agarran a la ideología a la que hemos vivido pegados durante años o décadas, ¿no? Esto es así. Pero bueno, hay que, dentro de lo posible, luchar contra eso. Tenemos todos, de forma personal, los analistas especialmente, ¿no? Pero todos tenemos que hacer ese esfuerzo de, digamos, poner la razón por encima de la emoción dentro de su espacio, ¿eh? Siempre hay un espacio para la emoción o para las sensaciones o para los sentimientos, ¿no? Pero a donde no llegan los datos, la información objetiva, pues a partir de ahí tenemos que guiarnos por la intuición o por las emociones, pero donde los datos nos digan algo muy claro, pues tenemos que hacer caso a esos datos, a esa información, ¿no? Bien. Alessandra Ciatini dice: sigo sus interesantes charlas desde Italia y comparto su análisis. Quisiera conocer su opinión sobre el futuro papel de las corporaciones rusas y chinas después de la deseable derrota de la OTAN. Bien, bueno, primero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de grandes corporaciones rusas y chinas, en los sectores estratégicos son corporaciones totalmente distintas de las occidentales, porque son corporaciones públicas, o con un alto nivel de influencia pública, con lo cual su forma de actuar, sus intereses, sus estrategias son claramente distintas. Y bueno, ¿qué papel van a tener?
bueno, si hay una derrota de la OTAN, interpretándola como una derrota de ese poder corporativo occidental, esas corporaciones, supongo que estás pensando en la posibilidad de que igual actúen de una forma similar a las occidentales. Bueno, por lo que he dicho, eso no va a ser así, ¿eh? No va a ser así. Otra cosa es que puedan dejarse arrastrar por intereses nacionales de alguna forma. Pero aquí siempre hemos dicho que hay un factor muy importante, es decir, esos países, unos u otros países, cómo actúan con sus ciudadanos. Cuando el poder en un país desprecia a sus ciudadanos o actúa sistemáticamente en contra de ellos, pues es imposible esperar que en las relaciones externas respete a otros países o a ciudadanos de otros países, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿no? El hecho de que el poder en Rusia y en China y en las grandes corporaciones rusas y chinas esté fundamentalmente orientado al interés general, ¿no? Fundamentalmente digo, porque siempre hay evidentemente corrupciones, errores, etc., ¿no? Bien. User RV6ZV dice: ¿qué pasará cuando se desvele la verdad del 11 de septiembre en la sociedad americana? ¿Es posible esa bomba nuclear? Bueno, la verdad es que ya sabéis que desde el propio momento en que aquello sucedió ha habido sospechas de todo tipo sobre quién estaba realmente detrás de aquello y dudas razonables, continuas y crecientes sobre la verosimilitud de la versión oficial, ¿no? ¿Es posible esa bomba nuclear? Sí, claro que es posible. Lo que pasa es que ese tipo de información que pueda ser explosiva políticamente, pues normalmente solo se deja estallar cuando hay un cambio político importante, ¿no? Entonces es posible probablemente en la medida en que haya un cambio político importante en el propio Estados Unidos, ¿no? Y esto, bueno, vamos a ver qué pasa con... Esta es la gran duda en este momento en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar con un segundo mandato de Trump? Yo creo que tenemos que mantener abiertas las dos opciones, de que Donald Trump realmente responda en este segundo mandato a lo que eran aparentemente sus estrategias iniciales antioligárquicas, ¿no? O bien que no, que también en este segundo mandato esté lleno de contradicciones, sea bien porque no quiere o porque no puede responder a sus objetivos iniciales y que al final, pues entonces nos encontremos en realidad con un continuismo sobre lo que han sido las políticas del poder corporativo norteamericano durante las últimas décadas, ¿no? Entonces, la respuesta es posible, sí. Probable, bueno, vamos a ver qué pasa con el trumpismo durante los primeros meses de ese nuevo mandato de Donald Trump, si es que gana las elecciones, evidentemente. Bueno. Bien. Bueno, yo creo que ya llevamos, no he computado bien el tiempo, creo que ya llevamos media hora. Vamos a dejarlo aquí si os parece. Bien, bueno, ya sabéis, por favor, suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito, dándole la tecla de suscripción. Si nos queréis ayudar, darle a la tecla de unirme o unirse. Si hay información que os parezca interesante, por favor, difundirla, proponer a otros que se suscriban al canal y dejarnos propuestas, preguntas, comentarios, ideas, y los iremos comentando o analizando a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. ¿De acuerdo? Vale, gracias por seguirnos.